mañana y bendiciones para todos ustedes, amables oyentes de verdad. En este segundo informe desde Cristo Rey, estas danzas de oración, de esta programación alrededor de la afrocolombianidad, estamos acompañando, como siempre, Voces 89.4 a nuestra comunidad. En esta oportunidad, haciendo presencia aquí en Cristo Rey. Anteriormente habíamos hablado de todo el proceso, toda la programación que se tiene durante el día de hoy y en el transcurso de la semana que también se han realizado algunas cosas. Para la próxima semana también se estarán adelantando otras instancias que tienen que ver alrededor de la libreta militar. Le están dando la oportunidad a aquellas personas que no tengan su libreta militar para que se acerquen acá a la institución educativa de Cristo Rey, y el próximo 4 de junio estarán adelantando su proceso para legalizar esta situación. También hay una jornada de salud. Los amigos del Banco de la República están adelantando con sus libros, están prestando los libros a los niños para que disfruten de esta parte también, y mostrando esa cama mágica de la música. Qué lindo, ¿verdad? Los niños están teniendo la oportunidad de untarse, de coger estos instrumentos tan especiales y disfrutar con ellos. Pero antes no habíamos tenido la oportunidad de dialogar con la licenciada Selmina Guerra, quien es la vicepresidente de la Asociación Afrocolombiana Bamaná. Selmina, buen día y felicitaciones porque todo está saliendo con todas las bendiciones de nuestro Dios, ¿cierto? Sí, buenos días, gracias por acompañarnos y gracias por todos los amarios que han venido acompañándonos a esta conmemoración, como es el mes de la herencia africana y el Día Nacional de la Afrocolombianidad, que estamos hoy conmemorándolo en la institución de Cristo Rey, acompañados de los docentes, de todo el cuerpo docente y directivo docente de la institución y la comunidad que está presente, beneficiándose de todo lo que nos han venido colaborando, de una u otra forma se han venido vinculando a esta conmemoración. El Banco de la República, como ya lo había dicho la compañera acá, tenemos la Brigada de Salud, tenemos también CISBEN, pero posteriormente se va a hacer la brigada, ya que en estos momentos no pudieron trasladarse hoy, pero que están también vinculados a esta conmemoración. Como estamos en el mes de la herencia africana, pues todo el mes es mes de la afrocolombianidad, no se necesita de que sea precisamente hoy para hacer las actividades. En cuanto a la libreta militar, el batallón también se va a integrar el 4 de junio, las personas que sean remisos, para que se presenten al batallón y puedan llegar a legalizar su situación militar. De igual forma, la registraduría en este momento no pudo llegar, pero que también están vinculados, y en la semana que viene, el viernes, van a estar haciendo su aporte también con la brigada de registro, cedulación y tarjeta de identidad. Mira, en este momento se está adelantando unos exámenes muy importantes para la mujer, ¿no? Sí, se está haciendo citología de parte de la ESE, están acá también vinculados, están haciendo las